Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, yo soy Chris. El día de hoy, chicos, estoy bastante caliente porque resulta que acabo de salir de un examen de recuperación que tenía que hacer tras haber acabado ya todos los exámenes de este primer cuatrimestre, porque resulta que me quedó una. Y precisamente este vídeo quiero dedicárselo a alguien en concreto, más que a alguien en concreto, sino a una situación que vive muchísima gente que está en la universidad y que yo he visto en algún que otro sitio, ¿vale? Y es el tema de los profesores de la universidad, pero no, no algo referente al vídeo que hice ya hace un tiempo y que podéis ver ahí arriba, sino en concreto contaros mi experiencia con el peor profesor de una asignatura, ¿vale? En concreto, la asignatura era informática gráfica, ¿vale? Entonces, hoy os quiero comentar un poco cuál ha sido mi experiencia a lo largo de este primer cuatrimestre con ese profesor y expresar ciertas opiniones y ciertas cosas que yo realmente he vivido y que quiero contaros para que cada uno saque sus propias conclusiones. Como ya sabrán aquellas personas que me siguen desde hace un tiempo, hay en mi universidad una cosa llamada Excel de profesores, que es un Excel en el que se recogen las distintas opiniones de los profesores de distintas asignaturas en función de lo que muchos de los estudiantes han vivido con ellos, ¿vale? Entonces se les cataloga como buenos, malos, muy malos o normales en función de cómo den clase y además se recogen ciertas opiniones de algunos estudiantes sobre ellos. El caso es que, como también sabéis, porque lo he dicho al principio de este curso escolar, yo tuve un problema, mi universidad tuvo un problema a la hora de asignar estudiantes a los grupos y hubo un revuelo bastante grande con personas que tenían distintas asignaturas en distintos grupos. Yo era una de ellas porque solicité un grupo que era el C y al final me acabaron dando asignaturas de múltiples grupos. Afortunado o desafortunadamente, eso se arregló y aunque yo tuve algunas asignaturas que quería en el C, tuve otras asignaturas en el A. Y el problema era que en el A se encontraban los peores profesores de algunas asignaturas. En concreto, a mí me tocó dar informática gráfica con el peor profesor de informática gráfica según ese Excel y acabé el curso ahora mismo con la parte de prácticas de esa asignatura aprobada con bastante buena nota y la parte de teoría suspensa hasta hoy, que es miércoles, que acabo de salir de ese examen, de examen extraordinaria, y no sabré supongo que sabré dentro de unos días más o menos cuál ha sido la nota. Pero el caso es que os voy a comentar más o menos cómo ha sido el curso con ese profesor. En un principio yo en el curso pues no tuve ningún problema porque a pesar de que decían que ese profesor era muy estricto a la hora de corregir y que además tenía su propio criterio a la hora de corregir los ejercicios, yo tuve la suerte de no tenerlo en práctica porque me tocó otro profesor. Y la verdad es que el profesor que me tocó se lo agradezco bastante porque me aprobó con muy buena nota las prácticas. Sí que es cierto que había que trabajar, pero realmente quedaba la parte difícil, que era la parte de teoría. Y en esa sí que tenía al profesor del que estoy hablando, ¿vale? Lo difícil con él era que, como he dicho antes, tiene su propio criterio de evaluación a la hora de corregir los ejercicios. Y recuerdo que en el examen de ordinaria nos dijo que si el 40% de la pregunta no estaba bien, no te puntuaba nada. Lo que ya no sé si al final se hizo así porque yo tuve en todas las preguntas que hice, saqué un 4 sobre 10 de la parte de la pregunta y sí que me evaluó. Entonces no sé si eso al final fue cierto o no, pero lo que sí fue cierto es que suspendí bastante fuerte. Entonces la cosa es que además para que te contara la parte de teoría, para que te hiciese media, tenías que tener un 4 en la parte de teoría mínimo para que te hiciese media con la parte de práctica, pero es que además la dificultad que tenían los exámenes de teoría con ese profesor es que a lo largo de los años no, las preguntas no seguían un patrón concreto. Es decir, en un examen de hace a lo mejor 3 o 4 años se preguntaban unas cosas que hace un año, hace dos o incluso en este examen no se preguntaron. Entonces era muy difícil saber muy bien cómo era la estructura del examen porque normalmente las preguntas eran muy variadas. Sí que es verdad que la asignatura en cuestión de prácticas se dividía en 5 prácticas y normalmente en el examen de teoría había una pregunta por práctica. Además, es importante saber que en algunas prácticas, en algunas preguntas del examen de teoría, podías elegir la pregunta. Es decir, por ejemplo, en el ejercicio 2 había 2A y 2B y tú elegías una en función de lo que te supiesen mejor. ¿Qué pasa? Que en este examen de extraordinaria no ha sido igual, porque en este examen que yo he hecho justo ahora han sido 5 preguntas a hacer en 2 horas y media y las 5 han sido de golpe, ¿vale? No podías elegir, tenías que hacer las 5 sí o sí.
Obviamente podías dejarte algunas, pero el caso es que no había opciones. Y claro, como he dicho, en la parte de prácticas todo fue bastante bien, aunque es verdad que hubo que apretar bastante los codos porque las prácticas en sí son difíciles, pero informática gráfica es una asignatura entretenida a la que si le coges el gusto puedes aprender bastante. Y en cuanto a las preguntas de teoría, realmente no se aleja mucho el contenido a, por ejemplo, lo que se suele estudiar en física de primero de bachillerato, porque en informática gráfica se suelen ver objetos, o sea, no sé cómo explicarlo porque el contenido es abstracto, pero básicamente informática gráfica va de crear objetos, modificarlos, moverlos, orientarlos, por cambiarlos de posición en un sistema de coordenadas. Además, tienes que crear luces, materiales, definir objetos jerárquicos, es decir, objetos que están formados por otros objetos que dependen de unos objetos más simples. Por ejemplo, yo hice un robot y, en fin, una serie de cosas que están bastante guays si al final le coges el gusto y que realmente no son del todo difíciles. Pero ¿qué pasa? Que como he dicho antes, ese tío corregía de una manera que muy poca gente entendía o que nadie entendía, porque las preguntas no es que sean parte de las... O sea, las preguntas no es que sean como se dan en teoría, sino que preguntan unas cosas que son de muchísimo razonamiento y que si no tienes bien la parte de práctica, no vas a sacar nunca la parte de teoría porque son preguntas hechas sobre las prácticas. Lo que pasa es que están formuladas de otra manera. Entonces, ¿qué pasa? Que como yo suspendí la parte de teoría en la convocatoria ordinaria, pues he tenido que prepararme durante 3 semanas la parte de teoría otra vez. Y os voy a enseñar cómo son los apuntes, porque yo literalmente tengo todos estos folios de apuntes de haber hecho 20.000 ejercicios y lo guay es que se han repetido, o sea, he hecho un montón de ejercicios y lo he vuelto a hacer. Y así todo el rato, cambiando algunos datos, porque al final sí que me di cuenta de que en algunas preguntas, solo en algunas, el patrón es igual. Puede ser que a lo mejor en un año te pregunten cómo calcular las luces para un determinado objeto, posicionarla en una posición y unos materiales en concreto, y luego al año siguiente te cambian, que en vez de ser 2 luces son 3 y el material en vez de ser azul es amarillo, y en fin, ese tipo de cosas que son minúsculas, pero lo que he dicho, solo son en 1 o 2 ejercicios totales del examen. Además que estás estudiando una cantidad inmensa de contenido porque hay 6 temas y luego a lo mejor en el examen de teoría solo caen 3, porque claro, las prácticas llevan varios años sin preguntar, por ejemplo, el apartado de la cámara, pero llevan preguntando la parte de las texturas pues 2 o 3 años seguidos. Entonces es difícil, ¿vale? O sea, hay que tener muy en cuenta todo el contenido y hay que sabérselo muy bien porque no sabes qué te va a preguntar. Y aquí hablando un poco de todo este tiempo que he estudiado y todos estos apuntes que he sacado, que voy a tirar ahora a previo suspenda porque no tengo ni idea de lo que he sacado en el examen, como os digo, quería hablaros de también una cosa que vi en un vídeo hace un tiempo que la verdad creo que es importante aplicar en la asignatura independientemente del profesor que te toque. Y es una cosa que se conoce como la ley de la atracción. Yo la vi en un vídeo de un chaval que comentaba una cosa que no tiene nada que ver con la universidad, era un vídeo de desarrollo personal, y comentó la ley de la atracción, que básicamente, para que la entendáis, es simplemente durante un periodo de tiempo que vosotros elijáis, estar siempre en constante interacción con aquello que queráis conseguir. Básicamente yo lo que he entendido de eso es que durante 3 semanas he estado estudiando todos los días, aunque sea un poco, parte del temario de informática gráfica. Entonces, eso me hace que al final, aunque yo no vaya a sacar la máxima nota, al estar en contacto durante muchísimo tiempo con el contenido del tema, pero como he dicho, puede ser con cualquier cosa, al final, tarde o temprano, vas a conseguir el objetivo que te has propuesto. Entonces, yo creo que desde mi punto de vista, tal cual me ha salido el examen, no ha sido para una pedazo de nota porque es que además las preguntas han sido difíciles, pero lo que sí sé es que al haber estudiado como mínimo 1 hora o 45 minutos todos los días durante 3 semanas, lo que han preguntado, básicamente casi todas las preguntas las he sacado bastante bien, a ver cómo se porta ahora corrigiendo, pero bueno, es algo que quería comentaros, simplemente eso, estar siempre en contacto aunque sea durante 15 minutos al día con una determinada asignatura que creáis que lleváis mal y al estar en contacto durante poco tiempo al día, pero durante varios días, al final va a salir las cosas. Entonces, bueno, yo lo que quería con este vídeo era expresaros más o menos mi opinión acerca de esa situación que se da cuando mucha gente dice que el profesor te puede condicionar
tu desempeño en la asignatura, cosa que es cierto, ¿vale? Pero pienso que a la hora de determinar si eso es verdadero o falso, deberías simplemente experimentarlo en tu propio cuerpo. Sí que es cierto que puede ser a veces un poco frustrante porque a lo mejor si la opinión es muy generalizada a la hora de elegir un determinado profesor, es posible que simplemente por creer que lo que se dice de él es cierto, pienses que por cogértelo y vayas a suspender, digamos, has perdido una convocatoria y al final vas a suspender. Entonces, claro, yo pienso que en mi caso, ese profesor que todo el mundo decía que era muy malo, la verdad no ha sido realmente tan malo, simplemente ha sido cosa de no haber estudiado bien, porque yo lo bueno que tenía ese profesor es que dejó las respuestas del examen de ordinaria subidas a la plataforma docente y yo las vi y me di cuenta de que era yo el que había fallado en muchas de las preguntas, ¿no? Entonces lo importante es, como siempre os digo, saber dónde están los errores y poder solucionarlos para evitar cometerlo otra vez. Y realmente la cosa es que si tienes la suficiente actitud como para dar una asignatura y creer de verdad que la vas a aprobar, no va a haber absolutamente nadie que te diga lo contrario. Puede ser que te toque el peor profesor del mundo. Ya sabéis que yo en primero tuve bastantes malos profesores, lo he dicho bastantes veces, pero aprobé la mayoría de las asignaturas sin ningún problema. Sí que es verdad que hay que estudiar, hay que echar mucho tiempo hincando los codos, pero más allá de eso no creo que exista un problema más relevante. Entonces lo que os digo, lo importante es sentir cada uno en su propio cuerpo a un determinado profesor, más que nada porque muchas veces las circunstancias te impiden cogerte a otro, ¿vale? Así que lo que te toque tienes que apechugar con él. De hecho, es probable que a mí este siguiente cuatrimestre, perdón, me toque otra vez con otro profesor que me dio en primero que no me gustó y probablemente me toque otra vez, pero es lo que hay. Ha sido fallo mío de no haberlo cogido antes. Pero bueno, esto es lo que quería comentaros en este vídeo de hoy. Como siempre, espero que os haya gustado mucho. Si tenéis alguna duda de cualquier cosa de la universidad, sabéis que podéis preguntármelo a través de mis redes sociales o a través de los comentarios de YouTube. Y nada, como siempre, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.